momento de hablar con una invitada que tenemos aquí en el piso. Estamos con Mariela Videla, ella es psicopedagoga, directora de salud estudiantil de la UNCUYO y además es una de las entrevistadas del podcast Sentirse Bien, que hemos estado hablando la semana pasada sobre este tema aquí en Radio U y en Señal U. Le damos la bienvenida. Mariela, ¿cómo estás? Hola, buen día. Fuerte el aplauso. Un aplauso. Gracias. Un aplausocito. Bueno, muchas gracias. No, felicitaciones a Juan, a Fede. En realidad, nosotras, fuimos invitadas, orgullosas, por supuesto, pero agradecemos la posibilidad de visibilizar a salud estudiantil y, bueno, ni más ni menos que una producción como la de estos chicos, de otro nivel. Por supuesto. Y antes de hablar... Y además le dijo chicos. De chicos. Está muy bien. Sí, los jóvenes. por supuesto. Puso en un target. Está bien. Está bien. Y sí, obvio, hay que quedar bien, Dani. No. Mari, antes de hablar de tu trabajo dentro del podcast, nos gustaría saber desde la Dirección de Salud Estudiantil cómo es el trabajo que ustedes realizan año a año, obviamente para los estudiantes de la universidad. Bien. Bueno, Salud Estudiantil es una dirección que pertenece a la Secretaría de Bienestar Universitario y que brinda atención primaria de la salud a estudiantes de grado y pregrado de la UNCUYO. Prioritariamente se otorgan turnos a estudiantes sin cobertura social, esto es importante decirlo, y visibilizar también los recursos de la universidad pública para atender, digamos, las necesidades de sus estudiantes que van más allá de la función estrictamente pedagógica, ¿no? Bueno, asisten diariamente a recibir atención clínica, tanto individual como grupal. El horario de atención de salud estudiantil es de lunes a viernes de 8 a 19 y cuenta con varias especialidades. No solamente tenemos especialidades vinculadas a la salud mental, sino a lo que tiene que ver con salud integral, ginecología, obstetricia, odontología, psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, arteterapia, y me voy a olvidar alguna y voy a quedar mal, bueno, medicina general, creo, y nutrición, no sé si lo había dicho. Bueno, y los estudiantes solicitan turnos a través de un mail de contacto y asisten y reciben su tratamiento con una frecuencia garantizada. No es que, digamos, y esto siempre lo digo, una vez que acceden a turnos en salud estudiantil, se les garantiza la frecuencia necesaria para el abordaje. No es como en otros efectores que, bueno, uno tiene un turno ahora, al mes te pueden volver a otorgar otro turno. Bueno, nosotros tratamos de garantizar la frecuencia que sea necesaria para abordar su problemática de salud. Ahí hay un punto interesante que es el seguimiento. No sé si se le llama tratamiento o seguimiento. Sí, mejor dicho, seguimiento. digamos, de la persona, el ser humano. Ocurre un montón de veces, ¿no? Además de que el estudiante o la estudiante puede llegar a evitar ir, porque digo, a veces se tendrán que enfrentar a sus propios temores, fantasmas y problemáticas. El hecho del seguimiento y que se asegure el seguimiento es fundamental. Sí, nosotros tenemos una lógica de trabajo, intentamos, y nuestro norte, nuestro horizonte es ser un espacio amigable para los jóvenes, que ellos sientan que encuentran ahí además referentes afectivos, que tengan la confianza de que asisten ahí y su situación va a ser tratada con la confidencialidad y la privacidad que requiere, porque muchas veces se generan ciertos fantasmas en relación a que, como, digamos, están yendo a un recurso que es de la universidad, su situación puede ser socializada, si se quiere, con las distintas unidades académicas y demás. O sea, claramente eso tiene que ver con temores personales, claro. Pero nosotros lo que hacemos es que ellos sientan que es un espacio de salud donde se garantiza la confidencialidad, la privacidad y también se garantiza estar actualizados en temáticas que tienen que ver con juventudes. Entonces nosotros permanentemente estamos en un proceso de formación que le llamamos formación continua en todo lo prevalente en jóvenes en nuestros tiempos. Y no quiero dejar de decir que además de lo que tiene que ver con la asistencia individual y grupal, digamos la atención clínica individual o grupal,
En salud estudiantil se realizan muchos dispositivos grupales, es decir, los talleres itinerantes en las unidades académicas, los grupos de reflexión que tienen que ver con tratamientos, las psicólogas me van a matar porque dije tratamiento, pero bueno, los grupos de reflexión homogéneos, que son espacios donde con fines terapéuticos, ¿no? Son charlas y me voy y después quizás el estudiante no ve nunca más en su trayectoria a ese profesional, sino que los convoco una problemática en común al grupo. Por ejemplo, puede ser ansiedad, puede ser el tema de la integración social, puede ser el tema del desarraigo, puede ser otro tema que hemos hecho es los estudiantes que se van de intercambio, cómo trabajar con ellos. Bueno, esos son grupos de reflexión. Pero esto es importante decirlo porque es una de las características de un efector de salud de un primer nivel. Salir y hacer promoción de salud, itinerar por las unidades académicas. Mari, ya dentro del podcast vos tocás un tema muy importante que es la prevención del suicidio. ¿Cómo es abarcar eso desde salud estudiantil? Obviamente, ¿qué problemáticas son las que se enfrentan justamente cuando tratan la prevención del suicidio? Bien. Sí, el podcast lo hicimos después de que nos habían invitado a participar de un congreso internacional de suicidología que se hizo en Catamarca, que para nosotros es, y le doy contexto porque la verdad que representó algo que nos llenó de orgullo, de que se convoque a la UNCUYO por lógicas institucionales de cuidado, ¿no? De la universidad, a través de salud estudiantil, había generado una guía de actuación integral, es decir, cómo actuamos frente a determinadas situaciones emergentes que tienen que ver con salud mental. Sí. Y dentro de las problemáticas que incluimos están lo vinculado a conductas suicidas, ¿no? Autolesiones, intentos de suicidio y suicidio consumado. ¿Cómo trabajarlo? Y en ese cómo trabajarlo, nosotros planteamos dispositivos que tienen que ver con la prevención universal e inespecífica de esta problemática, que es cuando yo recién les contaba de los talleres que hacemos de distintas temáticas de salud mental. Es una prevención universal, es inespecífica, porque se está previniendo esta problemática, que la verdad que es tan preocupante en nuestros jóvenes. Es la segunda causa de muerte, ¿no?, en jóvenes. Y bueno, lo trabajamos habilidades vinculadas, como por ejemplo las habilidades sociales. Decían los especialistas, nosotros nos formamos con el equipo de salud mental de provincia, que es un equipo que tiene ya una trayectoria, todo lo que es el programa de prevención de suicidio, con Claudia Mota, Marian Mosqueta, bueno, las menciono porque ellas nos han formado a nosotros, aparte de la formación que cada uno tiene específica de su disciplina. Ellas nos han formado en todo lo que tiene que ver con la prevención, y nosotros aplicamos esto que ellas transmiten de la prevención universal a través de trabajar algunas habilidades que fortalezcan a la persona y que lleven, pensemos que una persona que intenta suicidarse o una persona que logró, digamos, y hay un suicidio consumado, es una persona sufriente, ¿no? Es una persona que quizás necesitó ser escuchada, que muchas veces no tiene reales intenciones de acabar con su vida, sino de acabar con la vida tal cual la lleva. ¿Sí? Que hay una diferencia. Entonces, cuando se trabajan habilidades como la empatía, la tolerancia a la frustración, la capacidad de expresar, de ponerle palabras a eso que nos está generando dolor, bueno, todo esto es como un antídoto para el suicidio. Eso es lo que tiene que ver a la prevención universal. ¿Por qué universal? Porque me hace bien para prevenir todas las conductas suicidas, pero también me ayudan a manejar la ansiedad, a tolerar la espera, a enfrentar un proyecto de vida con otras herramientas. Bueno, eso en lo que es prevención universal, nosotros lo hacemos, salimos sistemáticamente todas las semanas con talleres de salud mental, coordinados por 2 psicólogas de nuestra institución, pero también hacemos lo que tiene que ver con la prevención específica de la problemática, que es hacer charlas, conversatorios, cursos virtuales. En este momento está en curso la tercer corte, valga la redundancia, del curso de la guía de actuación,
que incluye la prevención del suicidio, y es específica porque ahí se aborda el tema del suicidio. Bueno, por supuesto se brinda atención clínica individual a aquellos estudiantes que están con un padecimiento y que requieren un espacio más terapéutico, que no es suficiente una charla. Claro. Mariela, lo charlábamos la semana pasada, la importancia de que sentirse bien, otros discursos y otros relatos también, otras maneras de ver la salud mental, la importancia, que esté nominado en un festival que es el más importante a nivel mundial, tiene que ver también con, de qué manera introducir en los celulares, en las casas, en las compus, en la mesa, al fin y al cabo, el tema del suicidio, que es un tema que generalmente sigue siendo tabú hoy en día. Me gustaría saber, recién hablabas de la persona, de las herramientas que tiene una persona. Me gustaría saber cuál es la mirada o cuáles son las señales que los entornos pueden llegar a encontrar o podemos llegar a encontrar nosotros. Porque hay un montón de veces que el ritmo, la vida, la rutina, esto, lo otro, tenés un amigo, un familiar, una amiga, un hijo, una hija, y no te das cuenta. Cuando el hecho ya ocurrió, decís, ¿por qué no vi señales? ¿Por qué nunca? Siempre lo vi bien, sonreía, saludaba bien. Bien, bueno, dijiste una palabra clave que estuvo buenísimo también a través de estos podcasts, instalar o llevar a esto que decían ustedes, socializar más el tema. Es un medio que permite y posibilita desmistificar o romper con falsas creencias y una de las características del suicidio, por empezar hay una cuestión. El suicidio a lo largo de los años, como en todo, ¿no? fue teniendo como distintas miradas o se lo fue considerando de distinta manera. De la misma manera que en algún momento se pensó a la salud mental como una responsabilidad individual y que tenía que ver con el riesgo, digamos. Es decir, de acuerdo a la conducta de la persona, tenía posibilidades de que le pasara tal o cual cosa, ¿no? Es como una responsabilidad directa de la persona. A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, que establece que la salud mental es un proceso social en donde no es solo responsabilidad, porque aparte hasta enoja pensar que le vamos a echar la culpa a una persona que no goza de salud. Pensemos en una persona que nace con todos o muchos de sus derechos vulnerados, en un país como el nuestro, que encima sea culpable de no gozar de salud, bueno, ya es tremendo. Entonces, bueno, la Ley Nacional de Salud Mental plantea que la salud mental es un proceso social, cultural, que está atravesado por muchos componentes, en donde tiene que ver con una agenda pública, ¿sí? Tiene que ver con algo que trasciende lo individual. Luego surge la Ley de Prevención del Suicidio en el 2015, la 27.130, que lo que viene a establecer es, entre otras, lo voy a decir como muy sintéticamente, pero que la problemática del suicidio es una problemática de salud pública, que establece la necesidad de generar políticas que involucren a las áreas de educación, salud, ya incluye otras áreas, no solo salud, educación, seguridad y desarrollo social. Y que todos los abordajes deben ser intersectoriales, interdisciplinarios y corresponsables. Y en el corresponsable entra lo que vos planteás, el deber de conocer cuáles son, el deber, bueno, suena como muy normativo, ¿no? Pero de que el deber de los que somos funcionarios públicos, sin lugar a dudas, pero desde el otro, desde la empatía, desde escuchar y mirar al otro, conocer cuáles pueden ser las señales o los gestos que fue dando la persona. Y ahí entra un tema que es fundamental, una característica del suicidio, que es enigmático. No siempre decimos, porque pasó esto, terminó en esto, ¿no? Es pensar que todas las personas que se suicidan son personas con algún trastorno o algún cuadro clínico, no es así. Claro, tendemos, o históricamente ha sido así, ¿no? Socialmente, a patologizar el suicidio. Tal cual, pero porque ha ido con las lógicas que han funcionado, pensémoslo, tal niño se comporta de determinada manera, ya tiene autismo, lo que es peor, es autista o es, bueno, una persona que se suicida es una persona depresiva. Y ese es un gran mito porque nos impide a los que no somos psicólogos o psiquiatras poder tener otra mirada, ¿no? Y pensar que hay señales en el 80% de los casos, 80, 90,
depende de la bibliografía que tomemos, pero no menos de ese porcentaje, ha dado señales. O lo verbalizó, o dio señales que no tenían que ver con la palabra, pero, por ejemplo, empezar como a regalar sus pertenencias, a aislarse, bueno, podrían ser múltiples que a la vez no nos tienen que asustar, porque una persona puede hacer eso, ¿no? Y no significa que esté pensando en suicidarse. Pero sí han habido señales que nos podrían haber posibilitado la pregunta de cómo estás, de esto, ¿no? Los primeros auxilios, los famosos primeros auxilios psicológicos, que cualquiera con una pregunta y con una escucha atenta y respetuosa, sin juzgar, sin dar mensajes vitalistas, no, mirá, vos sos joven, tenés que enfrentar la vida de otra manera. Hay que vivir la vida. Claro, todo esto lo que hace es producir un taponamiento, que se llama en psicología, ¿no? Es decir, no permito que el otro se exprese. Entonces, en conclusión, estar atentos a los cambios de conducta, si se aísla, es un síntoma muy frecuente, aislarse, si empieza a ver la vida como con total, lo contrario, optimismo. Pesimismo. Bueno, son señales para tener en cuenta, de que algo le está pasando. Puede tener que ver, ¿sí?, con una idea, y por supuesto en esa pregunta uno también va determinando qué tan grave es, porque no es lo mismo alguien que, bueno, está pensando en que la verdad que estarían todos mejor si no viviera. O el hecho de si no estoy, no pasa nada. O sea, si no estoy, no pasa nada. Bueno, recién les decía que uno de los antídotos es la integración social. Sí. Los especialistas dicen que es el mejor antídoto, porque la persona que se suicida siente que ya no tiene lugar, ¿no? Que no pertenece, que entonces, bueno, todo lo que dé a la cohesión social, por supuesto que va a prevenirlo. Pero les decía, no es lo mismo una persona que transmite, que está pensando en que la verdad que estarían mejor sin él, que no va a pasar nada si no está, a alguien que no solamente piensa eso, sino que piensa en cómo lo va a hacer. Entonces, claro, no es que nos vamos a volver psicólogos, las madres, los padres, etcétera, amigas, pero sí esa escucha alivia y nos da la posibilidad de orientar en la búsqueda de la ayuda formada, especializada, como es de alguien de salud mental. Por ahí la frase buscar un profesional o bueno, hacer terapia. Vos decís, bueno, a lo mejor lo que está esperando también es un amigo, una amiga, alguien que le escuche un poco. Y a mí me da la sensación de que uno también es como una salida fácil la nuestra, ¿no? Decir, bueno, pero vas a estar mejor. Bueno, claro, pero vos podés salir porque sos joven, por ejemplo, ¿no? Sí, sos joven. Sí. O mirá la familia que tenés. Y no es no es la ayuda que estaría necesitando la persona. Para nada. Mariela, hay un punto que tocaste y es el aislamiento. Sí. Alejarse. ¿Qué ocurre en esta relación de aislarse y las redes? Bueno, es un temón. En realidad, ese es el tema. No está aislado porque se está vinculando de otra manera. Y bueno, vieron ahora que está en la serie Adolescencia. Sí. Creo que no sé si lo vieron y si no los invito a verlos porque justamente toca esto. Cómo creer que los jóvenes están en un lugar súper seguro porque físicamente están, no sé, en su habitación y de repente están expuestos a un montón de problemáticas de toda índole, ¿no? Expuestos a violencias que suceden ahí en este plano virtual. Y bueno, hay todo un debate en relación al uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial reemplazando a la persona. Sí. Están quienes les dan fines, digamos, que colaboran. Yo creo que no hay que hacerle una guerra. Es algo que hay que convivir. Sí, hay que convivir y hay que ver la manera de hacer uso de eso que puede ser muy dañino, pero también puede ser un factor protector si lo usamos bien. Pero sí estar atentos. Y sí, también va a depender de la edad. Nosotros pensando en nuestros jóvenes, indagar, ¿no? Y dar consejos en relación a cuánto tiempo transcurre su vida ahí, a trabajar con el tema de la identidad, si la identidad es eso que mostramos
o tiene que ver con lo que yo quisiera, ¿no? Y muestro una parte y digamos que es un temón. Sí, Lo que está claro que no podemos demonizarlo. Bien. ¿Sí? Eso es como una lucha perdida ahí Sí, también, sí, aparte, sí, ¿no? sí. Pero Recién una psicóloga antes de venir nos planteaba una situación que ella tuvo que intervenir de una adolescente de 11 años con ideación suicida. La madre le refiere que la niña, a través de inteligencia artificial, buscó cuál podría ser el método para quitarse la vida, ¿no? Y así es como la madre se entera. Y le respondió que busque ayuda, como que la inteligencia ahí funcionó mejor que como los referentes afectivos. Y esto no es por culpabilizar, porque es otro grave error, tender a buscar culpables o responsables. Pero bueno, digo, acá es un ejemplo como la inteligencia artificial vino a proteger a esa niña, ¿no? Pero bueno, así como ese ejemplo, habrán muchos en el sentido contrario. Seguramente. Bueno, Mariela, te agradecemos muchísimo tu visita, gracias por venir y felicitaciones por participar de este podcast, que los invitamos, dicho sea de paso, a escucharlo en Spotify o también en www.unidiversidad.com.ar. En la pestaña de Radio U vas a encontrar el podcast Sentirse Bien, otros discursos sobre la salud mental, ¿sí? Muchas gracias, Mariela, por haber venido. Mariela, bueno, gracias a ustedes. Queremos saber si va a haber un asado o algo, digamos, o a lo mejor lo hubo y no estamos invitados. No nos enteramos. Una juntada, algo de las entrevistados. No estaría mal. Está Juan, no sé si anda por ahí. Necesitamos que Juan Villalba. gestione. Juan y Fede tienen que gestionar Fede. eso y que nos avisen, porque Sí. ya Bueno, somos por parte de... supuesto. Claro, somos parte. Bueno, universidad.com.ar, ahí podemos encontrar el podcast Sentirse Bien y felicitaciones a todo el equipo de salud estudiantil también. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Muchas Muy gracias. Seguimos con todo lo que es Vita hasta las 2:30. Quédate ahí que ya volvemos en un ratito más. De 10 a 13. Suena